Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos al estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos juntos en esta oportunidad con nuestro querido hermano Pastor de la Rosa de República Dominicana. Bienvenido, querido hermano. Muchas gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Tenemos la oportunidad de escuchar sus comentarios y podemos aprender mucho de su experiencia también relacionada con el tema de la Odisea. Con la ayuda de Dios queremos estudiar otra lección relacionada con los puntos doctrinales fundamentales de la Iglesia Adventista y queremos empezar nuestro estudio con la ayuda de Dios con una oración en silencio. Acompáñanos, por favor. Amén. Amén. Antes de empezar nuestro estudio en detalles, nos gustaría hacer un repaso de la lección. Y aquí tenemos en pantalla nuestra lección. El primer subtítulo es Mensaje para la última iglesia. Vamos a ver de qué estamos hablando, por qué se habla de una iglesia. Es el mensaje de la Odisea. El segundo subtítulo, Deseo oración por purificación. Vamos a ver el punto central de nuestra lección es prácticamente qué es la condición de la Iglesia de Dios en último tiempo, por qué el mensaje no es muy animador, porque la condición de esa iglesia está muy peligroso, muy lamentable. El otro subtítulo que vamos a ver es orando por el alimento de la fe. También en esa lección vamos a tocar algunos puntos de cómo podemos salir de esa condición peligrosa que es la condición laodicense. Y con la última pregunta podemos tener un apelo a todos nuestros participantes de la escuela sabática para que ellos puedan compartir esta experiencia especial de pedir al Señor los tres elementos muy importantes para la vida espiritual. Con la ayuda de Dios vamos a comentar nuestra lección con nuestro querido Pastor de la Rosa y vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿qué mensaje serio es dado a la iglesia de la Odisea? ¿Qué podemos aprender y entender de ese mensaje, querido hermano? Bien, damos gracias a Dios por este hermoso mensaje, porque en verdad esta es una de las profecías más significativas para el pueblo de Dios de los últimos días. Tenemos por cierto que la Odisea significa pueblo del fin, y para nosotros es importante que tratemos de profundizar en los dos aspectos que ofrece la lección. Nosotros hemos estudiado mucho esta lección y la aplicamos proféticamente, y así es la iglesia adventista, ¿no? Sin embargo, tiene la aplicación de la lección de escuela sabática para el pueblo de Dios, es tratar de que en nuestra propia iglesia, nosotros como miembros, no lleguemos a ese estado. Obviamente tenemos que estudiar, profundizar, porque tenemos un mensaje que precisamente no nos permite estar en esa condición. Muchas gracias, Pastor, muy interesante. Una aclaración importante entender es que geográficamente es una iglesia, es la Odisea. Aquí en el fondo tenemos las ruinas de la Odisea. Hoy eso se encuentra en Turquía. La zona donde está esta ruina es Pamukkale, y tenemos muy interesantes descubrimientos arqueológicos, pero también tenemos una montaña de donde sale la agua, una agua mineral especial, y esa agua no es ni muy caliente ni muy fría. Es tibia. Es tibia, exactamente. Dice que sale caliente pero llega tibia a la ciudad, dicen por ahí también. Exactamente, exactamente, porque los acueductos del agua transportan el agua, entonces sale tibia. Bueno, hay muchas relaciones directas con el lugar geográfico, y obviamente Dios usó esos elementos
para mostrar su mensaje o para ilustrar su mensaje. También de esa agua mineral en ese tiempo hacían un colurio, una medicación especial que se podía poner a los ojos y ayudaba a algunas enfermedades. Correcto, sí. Y por eso fueron usados esos elementos como símbolo. Pero en lo mismo tiempo debemos entender que cuando hablamos de la Odisea, no hablamos de una iglesia, hablamos de un periodo de la iglesia. También los otros periodos de las iglesias a veces podemos encontrar, como en tiempo de Filadelfia, el amor fraternal. Tenemos varias organizaciones dentro de un periodo de iglesia en que esas iglesias funcionaban. Así también en el periodo de la Odisea tenemos como proféticamente profetizada la existencia de la Reforma, y entonces también nuestra iglesia entra dentro de la descripción de la Odisea. No podemos decir, bueno, la Odisea es la iglesia adventista y nosotros como Reforma somos algo diferente. Lamentablemente la enfermedad de la Odisea se aplica a nuestra iglesia en la misma fuerza en este momento. Por eso debemos considerar este mensaje como un mensaje escrito para nuestra iglesia. Correcto. ¿Sí? En el testimonio también habla claramente de este asunto. Dice: el Señor nos muestra aquí que el mensaje que debe darse a su pueblo, los ministros, que el llamado para que amonesten a la gente no es un mensaje de paz y seguridad. Es importante también considerar esta parte de nuestra lección. Pero seguimos más adelante y vamos a ver la pregunta número 2. Si una persona no se compara con su Redentor, ¿cómo se considerará? Y sería entonces consciente de su estado tibio. Aquí entendemos que hay un problema serio en esta condición laodicense. ¿Qué puede decir ustedes en el peligro de ser parte de esta iglesia laodicea? Sí, lamentablemente el laodiceo se encuentra en estado de tibieza, ni frío ni caliente. Y por esa razón nosotros debemos tener en cuenta esta pregunta. ¿Dónde nace el temperamento laodiceo? En la confianza en sí mismo, ¿no? Si nosotros nos comparamos con Cristo, por ejemplo, veremos que nuestra condición es deplorable, necesitado. Algo que nosotros realmente debemos siempre mantener constantemente en nuestras mentes, porque mientras más necesitados estemos, más buscaremos del Señor. Ahí tenemos el ejemplo del fariseo que junto al publicano subió a orar, y desde luego el fariseo sacó a la luz todas las obras que había hecho. Y de esta manera, en lugar de ubicar su corazón hacia afuera de él, buscar una adoración al Señor hacia el cielo, se buscó una adoración interna. De ahí que él se creía rico en buenas obras, pero realmente no eran obras de Dios, eran obras propias de él. Y por lo tanto, si tú no te comparas con Cristo, terminarás siendo, en la condición de este fariseo, terminará siendo tibio. Por eso hay que tener mucho en cuenta lo que dice la palabra del Señor, de que nos consideremos realmente sucio para poder desear la limpieza. Y así vemos una contraposición en estas palabras para que nosotros deseemos ser mejor en esta vida. Tenemos que desear o entender que somos los peores. Y eso es muy importante en estas preguntas. Muchas gracias, pastor. Muy interesante su comentario. Es más peligroso, aquí dice el testimonio, que existe un engaño. El mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal. Es muy placentero de pensar lo bueno. Nadie le gustaría tener una expectativa negativa. Negativa, correcto. Obviamente,
nos gustaría... La autoestima en alto. Exactamente, exactamente. Nos gustaría cuando alguien viene y nos dice, ay, qué bien, qué buena predicación, pastor. Ah, sí, sí, claro. Cae muy bien, pero no cae muy bien. Es un problema porque recordemos, Satanás entra por allí. Por la exaltación propia. Y ese es el problema de este tiempo. Lamentablemente nosotros buscamos, como siempre, la adoración. De ahí que el Evangelio nos llama a no mirarnos a nosotros mismos. No debemos mirarnos, pero mirar lo sucio que estamos, lo mal que estamos, y que nunca estemos satisfechos con nuestra condición. Porque de allí la importancia de entender que el mensaje a la Odisea va precisamente a ese tipo de personas. Y como miembro de iglesia, aunque estamos en la iglesia de Dios y tenemos los más altos principios que cualquier otra iglesia pueda tener, eso no indica que no podamos caer en ese estado. Por eso, hermano Petco, esta lección debe ser importante para el pueblo de Dios. Que sabemos que tenemos la verdad presente, sabemos que estamos en el último periodo y que esta será la iglesia triunfante, pero a la vez que tenemos el gran privilegio de estar en ella, existe la posibilidad de caer en el estado de la Odisea. Exactamente. En lo mismo tiempo, queridos hermanos y hermanas, debemos entender que el estado de la Odisea no es un estado de una apostasía abierta, porque muchas veces el estado de la Odisea se aplica a la condición de la iglesia adventista, pero sabemos que esto, cuando tenemos un abierto apostasía, un rechazo de la ley de Dios, eso no es la condición de la Odisea. La condición de la Odisea, como dice aquí en los evangelios de Lucas o Mateo, es la persona, es la justicia propia, es un orgullo, es prácticamente una exageración. Los judíos no es que abandonaron a guardar la ley de Dios, en contrario, ellos encontraron muchos pesos, muchos arreglos y mucha burocracia en su forma religiosa, pero no podemos decir que ellos abandonaron a guardar el sábado, que ellos se apartaron de la ley de Moisés. De ninguna manera. Ellos exageradamente lo enfatizaban, y hasta el punto de llegar a una justicia propia, una justicia en las obras, basada en las obras y no en la fe. Debemos entender qué es prácticamente la enfermedad de la Odisea. Es el orgullo, es la justicia propia. Sí, además de que está engañado, porque cree que está correcto, hace lo correcto y cree que está bien. Exactamente. Cuando realmente ha posicionado sus obras en vía contraria, cuando no debe ser. Muchas gracias. Sí, muy importante. Seguimos adelante con la próxima pregunta número 3. ¿Por qué existe una condición de tibieza en la iglesia? ¿Se puede seguir al Señor, al mundo y al mundo, simultáneamente? Vamos a ver otro punto de vista de la enfermedad laodicense, y aquí tenemos 3 versículos o 3 citas bíblicas. ¿Qué podemos decir de eso, Pastor de la Rosa? Bien, podemos decir que la condición de la iglesia en estado laodicense es porque, como dice el libro de Oseas, su corazón está dividido. Su corazón está dividido, y es por esa razón que tenemos que tener en cuenta que no caigamos en esa condición. Otra cosa es que Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, 24, dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro. Ese era el caso de los fariseos. Estaban con Dios, pero al mismo tiempo estaban con ellos mismos. También tenemos el caso del mundo, que penetra en el corazón inclusive de nuestros jóvenes y lo divide. Están en la iglesia, pero al mismo tiempo están al mundo. O sea que estas 3 condiciones que el Señor expone son las principales causas por la cual se puede caer en estado laodiceo. El mundo puede hacernos ver que estamos bien cuando estamos mal, y creemos que estamos bien, creemos que realmente porque estamos guardando el sábado, porque estamos diezmando, estamos en lo correcto. Sin embargo, podemos estar engañados, como dice la condición de las personas que están en estado laodiceo. Debemos tener mucho cuidado en este caso, hermano Petco,
El mundo ofrece bastante cosas con la cual podemos supuestamente desde la misma iglesia tratar de vivir el mundo dentro de la iglesia. Porque si usted está en la iglesia y se va al mundo, bueno, no hay estado laodiceo. Pero si usted está en la iglesia y al mismo tiempo quiere vivir el mundo, estamos en qué condición. Por ahí dicen, hermano, que ni es buen cristiano ni es buen mundano. El corazón está dividido. Muchas gracias. Muy interesante su descripción. Y también los versículos bíblicos son muy interesantes aquí, el amor del mundo. Es interesante también, está incluido el amor de la riqueza, el amor de la prosperidad, el amor de conexión o de imitar el mundo, o las iglesias mundanas también podemos decir. Por eso es muy importante que nosotros entendemos la medicina de la Odisea, prácticamente encontrar de nuevo nuestra identidad propia. Es muy importante. El hermano de la Rosa está aquí en Cedartown por nuestro seminario de familia. Muy bueno. Y de jóvenes. Y uno de los puntos fue la identidad, porque si no tenemos una identidad firme, entonces buscaremos el apoyo del mundo, el apoyo de otras autoridades, y entonces caeremos en este peligro que estudiamos aquí, el peligro de identificarnos con el mundo. El segundo testimonio aquí dice el peligro que han corrido los hijos de Dios durante los últimos años ha sido el amor al mundo. De este ha nacido el peligro del egoísmo y de la codicia. Es sumamente importante, y yo vine a la iglesia en un país comunista cuando fue muy peligroso y nuestros pastores fueron perseguidos oficialmente por el gobierno comunista, encarcelados, y bueno, tenían muy difícil. Pero entonces cuando vino la libertad, vino el otro peligro. El otro peligro sí, exactamente es la riqueza y la posibilidad de tener muchos bienes y todo eso. Así que exactamente ese es el peligro que encontramos aquí en la descripción de la iglesia Laodicea. Vamos a seguir y ver el pregunta número 4. ¿Qué dice Dios que hará a aquellos que rechacen su consejo y reprensiones? Es muy importante entender que, bueno, no está aquí en esta lección, pero en otros testimonios, por ejemplo, podemos ver que el mensaje de la Odisea debe promover y producir un zarandeo, dice hermano White. Entonces ese mensaje zarandea la iglesia. Ellos que aceptan eso como un mensaje por su propia condición, ellos obviamente siguen la justicia de Cristo, y ellos que no lo aceptan, entonces están zarandeados. ¿Qué podemos decir? ¿Qué dice Dios a esto, a aquellos que rechacen su consejo? ¿Qué destino le espera? Bien, la tolerancia tiene un límite también en Dios. Tiene un límite, y el mensaje es volver a la reprensión. O sea, ¿qué quiere el Señor? Que volvamos de nuestro estado y que podamos estar en la condición de aquel publicano que realmente se sintió necesitado del Señor. Si nosotros rechazamos la amonestación del Señor a través, como dice la nota, o sea, a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios, es obvio que traerá su consecuencia. Seremos también apartados. Algún día, si resistimos a la voz del Espíritu Santo, a que volvamos, recuerden que el Señor está en la Odisea tocando la puerta para que le abramos. Él está allí, Él está esperando la decisión de que nos tornemos reales cristianos, que nos tornemos verdaderos adoradores, y que todo lo que es la atracción del mundo, todo lo que es la complacencia al yo, que busca ser complacido, ser admirado, como decíamos, debe ser destronado. Porque el peligro está en Proverbio. El Señor se reirá de nosotros.
Es decir, el Señor sabe nuestra situación. Y nosotros, como dice el tema, no, vivimos una vida engañada creyendo que el Señor sigue bendiciéndonos cuando es probable que estemos al borde de que el Señor nos deje, ¿no? O termine la gracia con nosotros. Muchas gracias. Yo creo que es importante considerar el primer testimonio, sí, aquí, que prácticamente que es como un diálogo y muchas preguntas. ¿Por qué se dan todos esos reproches? ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? Amamos la verdad, estamos prosperando, no necesitamos esos testimonios de amonestación y reproche. Lamentablemente esta es parte de la enfermedad. Según los testimonios dice que hay gente que se cansen están irritados por escuchar esas amonestaciones. Y exactamente en ese comportamiento se revela si tenemos el Espíritu de Dios o no lo tenemos. Exactamente, correcto. Los fariseos eran de ese tipo de personas. No toleraban la paciencia de Jesús, el carácter de Jesús, porque era una reprensión continua hacia ellos. Si nos damos cuenta que nos molesta cualquier reprensión, cualquier consejo de parte de un pastor, de un hermano en la iglesia, si no molesta hay que levantar la voz de alarma, porque estamos cayendo en el estado de laodiceo y estamos cayendo en la posición en la cual el Señor de ahí en adelante podría rechazarnos. Exactamente. No podemos decir que todas las amonestaciones son absolutamente correctas. Puede ser que estamos amonestados incorrectamente, pero eso no significa que debemos irritarnos. En contrario, siempre debemos estar agradecidos cuando hay una amonestación, porque eso es una posibilidad prácticamente de corregirnos, de ponernos en orden con el Señor. Me recuerdo el ejemplo que está en la Biblia, cuando Jesús fue crucificado y prácticamente fue traspasado. En la cruz de él salió agua y sangre, pero cuando alguien nos traspase a nosotros, muchas veces no sale agua, sale fuego, sale una respuesta agresiva. Y eso es una de las señales laodicenses. Correcto. Otra vez me gustaría enfatizar, la enfermedad de la odisea no es una apostasía de la ley de Dios, es una falta del Espíritu Santo, es una falta de conversión, una santidad aparente que lamentablemente internamente no existe. Internamente es orgullo, es justicia propia, y eso es estar dormido en nuestras propias obras, ignorando que debajo de nosotros está un hombre pecado, ¿no? Que lamentablemente busca ser exaltado y aún aprovecha las cosas buenas, como las buenas obras, para endiosarnos. ¿Y dónde está el problema? Que el laodiceo, al estar falta de vista, al estar ciego, obviamente no nota su situación. Por ello, como decíamos, hay que ver en el hermano que me aconseja un colirio, hermano Peco. El colirio del Espíritu Santo en ese momento para ti. Amén. Es importante ver eso. Amén, amén. Y una razón de oración, una posibilidad de corrección, hay muchas bendiciones y una conversación honesta en que podemos recibir la opinión de mi colega, de mi comité. Por eso es importante a tener consejeros más que posible y no enojarnos si es una persona que no está en acuerdo con nosotros, porque eso también existe. A veces la diferencia de opiniones ya irritan a algunos de los líderes, que no debe ser. Nosotros debemos trabajar en armonía y alegrarnos de la diferencia de opiniones, porque de esa forma Dios nos hace más sabios y nos prepara para una oposición posible que puede enfrentar nuestro trabajo en el futuro. Y algo más es que cuando creemos que tenemos la verdad absoluta, lamentablemente, cuando creemos que somos perfectos y tenemos un patrón propio de perfección absoluta,
obviamente tú no vas a aceptar consejos ni vas a aceptar de que estás equivocado. Pero gracias a Dios tenemos, hermano, estas lecciones para que no caigamos en esa condición. Y si alguien está en esa condición, es para ti este mensaje también. Que te levantes porque el Señor aún tiene la gracia del Espíritu Santo. Tienes el colirio y esta luz que te están enviando es un pequeño colirio a tus ojos para que vea que el Señor te ama y desea que regrese de esa condición a un estado caliente. Muchas gracias, muy interesante. Vamos a seguir adelante y a ver el punto número 5. Cuando uno se preocupa por este mensaje, ¿qué gran anhelo tendrá? Vamos a ver, yo creo que ese es uno de los puntos importantes de la lección. ¿Qué podía decir usted, hermano? Decíamos que cuando nos humillamos, hace poco tiempo, cuando nos humillamos al Señor, cuando reconocemos en el otro que Dios envía a esas personas, nacerá ese pensamiento de la palabra de Dios que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. El salmista David reconoce su debilidad, sabe que el ser humano se puede engañar, que puede creer que está bien, y ese es el espíritu del que no es fariseo. Poner a Dios en primer lugar y como una guía de andar de manera correcta, basado en el conocimiento que Dios me puede dar de mí mismo. Y por eso es que este espíritu de David, es decir, este pensamiento de David, debe constantemente ser de todos aquellos de que profesan ser cristianos. Tengamos conocimiento o no, seamos lo que seamos, estemos como estemos en la palabra, siempre ese es el pensamiento del verdadero cristiano y de aquel que no desea caer en la condición del laodiceo. Reconocer que Dios examina lo profundo y que yo puedo estar engañado. Y saber sobre todo que por encima de ese engaño y todo aquello, Dios nos envía mensajeros, como usted comentaba, hermano Peco. ¿Para qué? Para ayudarnos y mantener esa condición, si ahí lo estamos, en una condición de exaltación, no mía, sino ¿de quién? De Dios. Muchas gracias, es muy importante esa pregunta. También el testimonio dice: el pecado es engañoso y tiende ¿cómo se llama? Adormecer, a dormir. Tiende a adormecer las percepción. percepciones morales. El otro que se duerme en ese caso es la conciencia. Nuestra conciencia no nos acusa más. Eso es peligroso. Eso es peligrosísimo. Peligroso. Uno, bueno, como se siente bien, como se siente perfecto, entonces ya cualquier cosa, estamos hablando de, por ejemplo, de amor fraternal, estamos hablando de amistad fraternal, estamos hablando de obra misionera, de este celo que tenía apóstol Pablo de sacrificarse, de ir, de viajar, de predicar. Bueno, eso ya, este celo en la Odisea desaparece. ¿Por qué? Porque la gente está muy ocupada, yo necesito hacer eso, yo necesito hacer el otro, entonces no me siento involucrado en la obra del Señor. Es que ya hay un pastor, ya hay un obrero, ellos deben trabajar, ellos deben hacer la obra. Entonces ya tenemos una limitación increíble que está perfectamente presentada con ese ejemplo de la Odisea. Sí, la hermana White dice allí en la parte media de la nota: aquellos que reconocen que la reprensión y corrección provienen de Dios y se les permite así ver y corregir sus errores, están aprendiendo lecciones preciosas, incluso de sus errores. Así que es una bendición cuando tu conciencia te dice: mira, enderézate. Porque ya Dios está utilizando la voz del Espíritu Santo. El colirio nuevamente entra en acción aquí. Así que Dios es bueno y misericordioso. El mensaje a la Odisea es dado a aquellos que están tibios, pero es un mensaje para todos los que estamos en la iglesia. Y por ello debemos estar agradecidos de Dios de que tengamos a través de estas lecciones estos preciosos mensajes, que es un mensaje espiritual para cada miembro de iglesia. No, yo no estoy en estado de la Odisea. Sí,
No puede estarlo, pero es algo que tenemos que escuchar como si estuviésemos en ese estado. De allí que aquel publicano que subió a orar, él se sentía vacío de Dios. Y al escuchar esta lección de escuela sabática, ojalá que estemos vacíos de Dios, nos sintamos como vacíos, ¿no? Porque esa es la percepción que constantemente debemos tener, como ya comentaba el salmista David. Amén, amén, amén. Muy importante. Seguimos adelante y vamos a ver a la pregunta número 6. ¿Qué hace falta entre el pueblo de Dios? A semejanza de los discípulos, ¿cuál debería ser el deseo, petición constante de cada alma sincera a Dios? Bueno, es una pregunta muy importante. Ahora sí, ya entramos en la salida, o dónde está la solución. ¿Dónde está la solución? Porque una vez reconociendo que estamos mal, entonces siempre debemos presentar la vía de escape o la solución. Sí, eso me recuerda al enfermo. Las personas enfermas pueden decir, no, yo no estoy enfermo. Pero otro puede decir, yo estoy enfermo pero no tengo solución. Exactamente. O sea, aquí me refiero, la lección se refiere, esta pregunta, a esas personas que podrían tener, ¿no?, reconocer que están así, pero también es tan importante el reconocimiento de nuestra condición como aceptar que hay una solución a nuestra condición. ¿Ya? Eso es muy importante, ¿no? Así que Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Bien, podríamos decir dos preguntas parecidas, hermano Petco. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la iglesia? Y más profundo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en ti? Pero no esperemos que Cristo venga para que perdamos esa fe, porque el Señor viene a través del Espíritu Santo, puede visitarnos con una gran bendición, te puede dar un mensaje con una gran bendición para ayudarte a levantar, y puede que necesite esa fe. Así que ya tenemos la primera solución al estado laodicense, y también para no caer, no perder la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros debemos aprender de Cristo, que siendo rico se hizo pobre, y reconoció su pobreza, y lo demostró, y de esa es la condición que nosotros debemos tener también. Muchas gracias, muy interesante también la primera testimonio, dice, la fe y el amor son tesoros, ahorros, elementos que faltan en gran manera entre el pueblo de Dios. Y yo creo que no solo la iglesia, pero es de una forma muy interesante en todo el mundo, es que la fe desaparece, el amor desaparece, el egoísmo aumenta. Pensando de todo el odio y temor que tiene la gente por los inmigrantes, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente que tienen quiere guardarlo por sí, no quiere compartir con nadie. Es un egoísmo en una forma increíblemente grande, y eso se ve por todas las partes del mundo. Lamentablemente. Sí, lamentablemente el egoísmo impera y hace que la fe y el amor se vaya perdiendo. Eso lo podemos ver en ejemplo cuando leemos la noticia, como acaba de comentar. Muchos tienen, otros no tienen, y hay una gran necesidad, pero en el caso de los cristianos, en los aspectos espirituales, necesitamos tener fe. Necesitamos tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Y una de las medicinas importantes del laodiceo es volver a la fe, volver a tener fe en el Señor y olvidarse de sí mismo, porque en Dios tenemos lo que necesitamos. Recordemos que el laodiceo está engañado y necesita entender su condición, pero necesita sacar su fe de él, que cree que está bien, y depositarla en la palabra de Dios, que siempre nos alerta y nos amonesta de que no somos nada y que dependemos de Cristo. Pero interesante es la forma como dice el mensaje. Dice que hay que comprar. Hay que comprarnos el oro purificado por fuego.
Y comprar significa que hay que dar algo para esto, hay que intercambiar, hay que abandonar el egoísmo para obtener el amor, porque no podemos ser egoísta y amoroso en lo al mismo tiempo. Correcto. Exactamente, hay que abandonar la duda y obtener la fe, hay que abandonar la justicia propia para obtener la justicia de Cristo. Sí. Entonces este intercambio es sumamente importante y en eso debemos participar con nuestra voluntad para obtener las cosas que Dios tiene para nosotros. Me recordó tus palabras cuando Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Tiene que sacar uno para dar lugar al otro. Entonces ahí está, el ego no quiere perder nunca, ni en lo más mínimo, pero tiene un precio. El laodiceo tiene que saber que tiene que pagar un precio, y los que no estemos en esa condición tenemos que seguir pagando ese precio, y es poner atrás el ego, porque lo llevamos con nosotros, y tratar de vivir una vida que glorifique a Cristo, y tratar de no complacernos a nosotros mismos, sino complacer al Señor y servir a los demás, como es el caso de Éfeso. Porque fíjate que Laodicea y Éfeso son dos condiciones contrarias. Dice que el amor fraternal, la iglesia de Éfeso dice que todo lo que tenían no era de ellos, sino de los demás. Entonces, en el caso nuestro, como dice la palabra, necesitamos la fe que nos haga entender que lo que el Señor nos pide no nos hará falta para vivir. La fe que nosotros necesitamos es la fe que nos ayude a mantenernos en la condición de un hijo de Dios, en el cual hay constante dependencia del Espíritu Santo y nada más, ¿no? Así que, ¿cuánto cuesta tu fe? ¿Cuánto cuesta lo que tú tienes que dar para el Señor? No cuesta nada, porque Dios, después de todo, dio todo para que tú seas algo en la vida, es decir, seamos sus hijos. Amén, amén. Así es. También en la última nota dice, hay que cultivar la fe. Y eso es interesante, porque muchas veces nosotros, una vez creído, bautizado, y ya pensábamos, se acabó, ya estamos listos. Pero dice aquí que hay que cultivar diariamente, hay que participar en la vida de la fe. Para mí la vida de la fe es como Pedro caminando sobre el agua. Sobre el agua. Exactamente. Y el momento cuando dudó y ya se hundió. Y lamentablemente eso puede ser nuestro caso también. Y cada día debemos tener esta experiencia de fe y caminar sobre agua. La vida de un cristiano es caminar sobre el agua, no es algo diferente. Claro, es una vida de fe. El que vive en el periodo de la Odisea tiene que saber que necesita la fe. Si no hay fe, no habrá salvación, mi hermano. Porque ya conocemos los principios y sabemos que cada principio de la iglesia de Dios es un reto a la vida y al yo. Entonces, ¿dónde está la fe? La necesitamos, mis hermanos, y deseamos que el Señor te ayude para que tenga esa fe que salva, y la fe que hizo triunfante a tantos hombres en la Biblia, en la condición en que triunfaron, y nosotros no somos diferentes, se nos promete lo mismo, ¿no? ¿Y qué necesitamos? Señor, dijo alguien, aumentanos la fe, más en este tiempo. Muchas gracias, pastor. Vamos a seguir adelante con la pregunta número 7. ¿Qué exaltación dirigen el Señor en el espíritu de profecía a cada uno mientras la palabra de la gracia está aún abierta? ¿Qué podemos decir? Tenemos Joel, tenemos el segundo de los Corintios. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? ¿Qué exaltación dirige el Señor? La exhortación, venimos comentándola, el laodiceo se cree lo mejor, el mejor cristiano, se cree que está bien, pero el Señor manda una exhortación en Joel muy interesante: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios. Hay una diferencia entre el corazón y el vestido. El vestido es algo que yo puedo tocar, es algo que puedo comprar. Entonces, en el caso del corazón no, todos los tenemos. ¿Qué el consejo del Señor? Que nos arrepintamos.
Eso es lo que la Odiseo necesita. ¿De qué necesita arrepentirse? Del orgullo, de la vanidad y de aquello que lo hizo exaltarse a sí mismo. Es decir, que el arrepentimiento es importante porque la Odiseo en esa condición no nos podemos salvar. Necesitamos arrepentirnos cada día, reconocer nuestras debilidades, que tengamos lo que tengamos, necesitamos reconocer que estamos vacíos y que necesitamos que el Señor nos ayude a llenarnos en su gracia. Por eso el Espíritu Santo viene con tantos dones y uno de esos dones es la fe, que trae a la vez la humildad y también, como dice la palabra, traerá la confianza en un misericordioso Dios y que buscando a ese Señor, entonces se cumplirá en nosotros sus propias palabras, porque Él quiere que seamos sus hijos. Y desea el Señor decirnos a nosotros también que nos apartemos de la carne. ¿Qué es el carne? Otra vez yo, que ese es el problema de la Odisea, o el yo, el egoísta. Ahora, el Señor dice que nos apartemos del yo. Siempre lo vamos a llevar, yo, hermano, peco. Pero recordemos que Cristo debe ocupar ese lugar y el yo debe estar allí hasta que el Señor en su salvación final nos extirpe esa vieja naturaleza y nos lleve consigo al reino de los cielos. Esa es la exhortación. Si no hacemos caso a esta exhortación, nos perderemos. Así lo dice el Espíritu de la Odisea, o el Espíritu Santo a la Odisea, que inclusive le dice que si no cambia, te vomitaré de mi boca. Dice la palabra. Así es. Y el Espíritu de Profecía, como puede ver, dice algo muy interesante. No seáis rebeldes a las amonestaciones celestiales. Y como decíamos, tiene un precio. Tiene un precio el volverse caliente. ¿Cuál es? No seáis rebeldes a las amonestaciones celestiales y recibid las amonestaciones, los ruegos y advertencias, los reproches y dice aquí, y las amenazas de Dios, ¿verdad? Que nos han sido dadas con mucho amor, con excelente amor de parte del Señor, porque Él dice y te aconseja por eso, no nos quiere vomitar, no es bueno. Qué bueno, muchas gracias, hermano. Al mismo tiempo, el mensaje de la Odisea está lleno de esperanza porque termina con una promesa muy importante. Dios dijo que está en las puertas y Él está tocando. ¿Qué significa? Que Dios no está buscando, exactamente como usted mencionó. Dios no está contento con la condición de su pueblo, pero Dios hace todo posible para que el pueblo despierte. Él toca nuestra puerta y quiere que nosotros abrimos la puerta. Y si abrimos la puerta, entonces Dios entrará y podíamos cenar con Él. Es un privilegio enormemente grande exactamente para este pueblo en la Odisea. Sí, recordar, hermano, que tenemos el gran privilegio de pertenecer al pueblo de Dios. Amén. Digo privilegio porque tenemos las verdades preciosas que necesita el mundo. Y al reconocer verdaderamente que estamos en esta verdad, nos podemos llegar a dormirnos y creernos que estamos bien, cuando en verdad nuestras obras están diciendo lo contrario. El llamado que el Señor hace es que nosotros reconozcamos nuestra condición y que siempre en nuestras oraciones haya un agradecimiento a Dios de que nos ha llamado indignamente a este mensaje, porque nunca lo mereceremos. El que está caliente, el que no tiene espíritu, la Odisea, siempre dará gracia al Señor, porque estando en una condición tan deplorable, el Señor le invita a pertenecer a su pueblo y a estas verdades. Reconozcamos que estamos en la verdad, eso es cierto, pero no nos conformemos con saber teóricamente que estamos en la verdad, sino vivir esa verdad de manera humilde y también compartirla con las demás. Amén, amén. También no nos olvidemos que la promesa que está dada para esta iglesia de la Odisea es una promesa enorme, porque dice que si ustedes están fieles hasta el fin, sentarás a mi trono, así que yo vencí también y entonces algo importante, el trono de mi Padre, sí. Sí, que entre las cualidades de los que serán parte de los 144.000 es una de las cualidades que nos saca del estado de la Odisea. Exactamente. Los que gimen y claman por los pecados, amén, el pueblo. Amén, así es. Eso es muy importante, hermano, que tú recuerdes. El Señor nos ama y desea que estemos en el cielo, pero los laodiceos no entrarán al reino de los cielos, sino aquellos que gimen y claman y reconocen su posición y su condición y buscan también
la solución a esas dificultades que a veces atravesamos de identidad, y el Señor quiere y desea que estemos constantemente apreciando sus dones celestiales, su Espíritu Santo, y no olvidemos que el colirio, la justicia de Cristo, ¿no? Están siendo impartidas a aquellos que reconocen su estado. Esa es la condición para recibir y comprar, tener derecho a comprar lo que nos trae el testigo fiel, es únicamente reconocer que somos pobres. Así es. Y que debemos ser humildes para reconocer nuestra pobreza, como el Señor así lo demostró. Amén, amén. Sí. Muchas gracias, querido hermano, por su Bien. mensaje para nuestro pueblo. Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, también disfrutan esta lección, que Dios le guarde, y ojalá todos podemos salir de la situación, la odisea, y entrar en una otra dimensión espiritual, una dimensión de gozo y de celo para el reino del cielo. Amén. 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 Con la ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Dios le bendiga. Amén. Hasta luego. Bendiciones, mis hermanos, y a toda la hermandad. Amén.